Hola, hoy vamos a presentarles los diferentes tipos de búnkers, algunos de ellos que te puedes encontrar a lo largo de la línea Pirineos. Diferentes tipos de estructuras mostradas una por una con sus principales detalles. Si quieres ver este interesante vídeo para saber clasificar búnkeres de la línea Pirineos, quédate conmigo y te lo enseño. Prácticamente las defensas bajaban desde la colina de lo más arriba, desde donde está el puesto de observación y mando de tropas, hasta ir bajando. Aquí tenemos una de los diferentes sistemas de búnkeres que hay y que vamos a enseñar en este canal en este momento. Tenemos una posición de mortero aquí, cuyo calibre aproximado es difícil precisar ya que no tenemos esa información operativa, aunque yo presumo que debía estar en el rango entre los 80 milímetros a los 120, aproximadamente por el tamaño que veo yo de la estructura, bueno, y de las posibilidades técnicas que podía haber en esa época. Una pieza que podía ser servida entre 3 y 4 personas, o mínimo 2 operadores. Y vamos a intentar enfocar la zona del pedestal. Aquí la tenemos. Aquí se ve perfectamente el pedestal, que era donde se colocaba la pieza. La pieza estaba pensada, lógicamente, para hacer fuego parabólico en esta dirección, posiblemente para proteger un antiguo camino. Sin embargo, llegó a una posición abierta en la cual, pues aún así, hay posibilidad de fuego en unos 360 grados, aunque es un poco paradójico que fueran a apuntar hacia sus líneas de defensa. Lógicamente, el apunte era desde aquí hasta abajo, sin duda alguna. Una cobertura de fuego en un radio de 180 grados aproximadamente. Era la posibilidad técnica que tenían. Con una escalera de accesos. Y esta es la primera clase de estructura de búnker de la línea Pirineos que enseñamos. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos el interior de la posición de mortero. En la que, bueno, había pues lugar de sobras para el personal que había aquí destinado, que en un mortero podían ser entre 2 y 4 personas como mucho sirviéndolo, más la munición necesaria. Todo accesible a través de este escalón que es el lugar de entrada y salida de la instalación. Más para arriba. Aquí tenemos rocas dispuestas para camuflar de vista aérea lo que era el pedestal donde se colocaba el mortero, y la posición del mortero está para ser apuntada, bueno, prácticamente es una cobertura de 360 grados lo que se podía hacer. Y aquí la escalera de acceso. Bien, continuamos la exploración con una posición de cañón antiaéreo en el que podrán apreciar bastantes detalles de cómo era la instalación en sí. Tiene una cantidad de detalles prácticamente exquisitos. Los encuentro bastante interesantes desde todo punto de vista. Las escaleras estaban pensadas tanto para el acceso del personal como de la maquinaria en sí. Como pueden ver, había una rampa que te permitía bajar la pieza con ruedas por aquí. Ese aspecto está bastante bien pensado. Ibas por este pasillo. Aquí tenemos, bueno, pues las dependencias generales para ser utilizadas por el personal. Y aquí tenemos la rampa de subida de la pieza de artillería en cuestión. También con unas escaleras, una rampa de acceso, y aquí tenemos la posición en sí, prácticamente un semicírculo que les daba un rango de acción, pues, bastante considerable,
Muy buena esta pieza, esta posición, sin duda alguna. Y aquí tenemos una vista de la posición antiaérea desde el lugar donde se colocaba la pieza de artillería, para que se pueda apreciar en toda su dimensión. Bien, continuamos con la tercera estructura, que es un observatorio de batallón, que tiene una serie de características peculiares justo bajando por estas escaleras que les vamos a enseñar a continuación. Pasamos al interior de lo que es el observatorio. Se trata de un observatorio de batallón en el que este es un ejemplar un poco único, en el que hay un pasillo de comunicaciones de aproximadamente unos 20 metros de largo que comunica con dos lados opuestos de la montaña. Vamos a empezar con el lado izquierdo, en el que tenemos el alojamiento de personal con el habitáculo para los enseres. Aquí tenemos un segundo habitáculo, en este caso sí que hay un banco de descanso para personal. Y aquí tenemos una de las partes interesantes de la estructura. La estructura tiene este agujero por debajo que permite colocar los pies de manera cómoda para después apoyar los brazos en este pequeño banco para mayor comodidad y poder apoyar con binoculares e ir oteando el horizonte por un lado y por el otro. Desde esta posición. Y ahora, por este otro pasillo, aquí tenemos más habitáculos para enseres. Seguimos este pasillo de unos 20 metros aproximadamente. Esto es hogar de murciélagos, hay que ir con cuidado. Muy bien, ya se fue nuestro pequeño amigo, en el que también hay habitáculo para enseres, banco de descanso, otro habitáculo de enseres, y aquí se ve de manera más clara lo que es la estructura, con el pedestal para apoyar los brazos y a partir de aquí poder ir oteando el horizonte. Un observatorio con espiga por el medio para otear la zona interior y aquí en este caso para hacer un control de la zona de costa. Aquí disponemos de una interesante vista exterior del observatorio de batallón que, como ven, tiene forma de seta y se encuentra muy bien disimulado con el ambiente y la geografía que lo rodea, en el que se pueden ver varias cosas interesantes. Aparte del sistema de camuflaje utilizado, en el que se cuidaban detalles muy pequeños para que pasara desapercibido por el medio ambiente, y la vista interior que ya podrán apreciar cuando entremos adentro, pueden apreciar aquí, todavía se conserva el sistema de encofrado y construcción que había. Aquí se ve el encofrado de madera con el cual se dejaba fraguar la estructura para que cogiera solidez el hormigón y así permaneciera bien sólida en el terreno. Hay que tener en cuenta que con este sistema de construcción el proceso de fraguado del hormigón tardaba aproximadamente unos 6 meses en fraguar toda la estructura y adquirir la dureza necesaria para poder ser utilizada para el fin que se estaba creando. Eso es la principal característica de este sistema de construcción. Después tenemos otro, no muy lejos de aquí, el cual les enseñaremos más adelante, con el que se tardaba un poco menos. Vamos a ello. Aquí tenemos vista exterior de la entrada para lo que era el búnker de cañón de infantería. Bien, hemos pasado la entrada
de lo que es la posición de cañón de infantería, que tiene una serie de peculiaridades que vamos a mencionar a continuación. Aquí tenemos pues el alojamiento de enseres para la tropa, y aquí tenemos un pequeño habitáculo en el cual, en ese aspecto Jordi, que tiene buen conocimiento de esto, tampoco ha sabido a qué se debe este pedestal dentro del habitáculo. Si hay alguien que sepa el motivo del por qué está este pedestal en el diseño de esta fortificación, que lo deje en los comentarios, por favor, para que todos lo sepamos. Y ya a partir de aquí tenemos la típica característica de un búnker de artillería de este tipo, en el cual hay el alojamiento para movilizar y cambiar el ángulo de tiro, en el cual había una espiga que era la que se colocaba para fijar la pieza de artillería en el suelo y que ésta no se moviera hacia atrás por el retroceso. Los cañones de infantería normalmente también se les quitaba las ruedas para facilitar el anclaje en el suelo, y me consta que en ese sentido las tropas españolas de los años 40 disponían de este tipo de material. Aquí tenemos el acanalado, posiblemente para facilitar el anclaje, y aquí tenemos el dominio del ángulo de tiro, aproximadamente de unos 45 grados, con estas aberturas que facilitaban el anclaje y el cerramiento de la batería también. Este también, dentro de los detalles que hay, un búnker también hecho con el encofrado de madera. En ese sentido, todos tardaban aproximadamente 6 meses en fraguar con esta técnica de construcción. Y aquí tenemos otro tipo de materiales con los que usaban para construir esto. Y aquí tenemos la vista del frontal de la posición de artillería de infantería. Y bien, aquí tenemos otra posición bastante singular. Un nido de ametralladoras de triple espiguera, que no suelen ser demasiado comunes. Ahora vamos a hacer una vista exterior de lo que fue la posición, en la que también hay una mesa para montar el trípode en su interior. Y tenemos la primera, tenemos la segunda espiguera, la entrada por este lado, que luego iremos allí. Y la tercera. Con eso tenía un ángulo de tiro aproximado de 180 grados. Desde aquí, desde esta posición, algo bastante considerable. Ahora vamos a su interior. Bien, ahora vamos al interior. La entrada se encuentra muy tapada de maleza después de los años. Sin embargo, aquí tenemos los detalles principales. Aquí tenemos el trípode, la mesa de trípode, en la que se apoyaba ya después la ametralladora. Aquí tenemos la mesa, la pequeña mesilla, en la que sin duda se colocaba la munición de repuesto inmediato. Y aquí la posición del tirador. No parece demasiado cómodo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Y aquí, bastante disimulado dentro del ambiente, tenemos lo que parece haber sido un depósito de municiones, el cual se distingue por el doble emparedado, bueno, para impedir proyección de metralla que haga explotar la munición, o bien para, bueno, proteger al personal de estallidos dentro de la estructura. Y aquí tenemos la vista interior de lo que parece haber sido un depósito de municiones. Esta es la zona interior. Y observar el detalle de que prácticamente el interior está excavado en la roca viva y solamente se apuntaló
con fragua de hormigón, lo que fue la entrada para reforzar la estructura. Y el resto lo tenemos en la roca viva. Bien, y aquí tenemos lo que parece ser otro modelo, otra versión de lo que eran los búnkers contracarro. Concretamente este parece para una pieza de artillería más grande que el del anterior. Vamos a enseñarles un poco el interior entrando por aquí para que lo puedan apreciar concretamente. Este tiene unas características muy particulares. Primero que todo, también agradecerle a Jordi Martínez su inestimable colaboración para poder realizar este vídeo, que creo que de otra manera no hubiera sido posible. Y ahora vamos a seguir con lo que es la muestra del búnker en sí. Aquí tenemos el abocinado típico, pero la cámara de la ventana es mucho más grande, sin duda. Aquí tenemos, entramos por aquí. Vamos aquí. Bien. Y ahora vamos a enseñar los detalles de la instalación. Aquí podemos ver unas aberturas que eran para las ruedas de la pieza de artillería que se colocaban en este lugar. Aquí tenemos más alojamientos de munición y enseres. Aquí tenemos lo que son los agujeros para colocar las zapatas que impedían el retroceso de la pieza de artillería, que son claramente mucho más grandes que las del búnker anterior. Aquí tenemos un pequeño redondeado y aquí tenemos este pequeño detalle que era para parar el impacto de lo que es el casquillo de la munición cuando salía despedido de la pieza de artillería, que se impulsaba para atrás, chocaba en esa pared hecha con estos leños y amortiguaba el impacto después. Como ven, las dimensiones de este son mayores y considero que esto era para una pieza de artillería mayor que la anterior. Aquí tenemos la disposición, mira, para alojamiento de enseres. Se encuentra bastante bien, sin ninguna duda. Y tenemos una entrada en curva, que bueno, eso es característico de todos para impedir un ataque directo por la retaguardia a la pieza de artillería, la cual iban metiendo a través de esta rampa hasta colocarla en su sitio. Sencillamente increíble. Y ya aquí estamos en el interior de lo que fue un búnker de compañía, que era una unidad militar más pequeña que el batallón, y verán claramente la diferencia entre uno y otro. En este caso tenemos una pequeña antecámara que te conduce a estas escaleras que al final te van a llevar al observatorio, en el cual tenemos las mismas características, pero no los mismos detalles para los pies, por ejemplo, como podemos ver. Aquí no hay esa separación para colocar cómodamente los pies, pero aún así tampoco es incómodo estar aquí. Y aquí tenemos la pequeña plataforma para apoyar los brazos y poder realizar la observación. Haciendo yo la prueba, la verdad noto que es un poco más alto, incluso incómodo, hacer observaciones desde aquí. Lo he podido apreciar ahora mismo, colocando los brazos para yo enfocar la cámara. Actualmente está todo lleno de zarzas, pero la vista que tiene varias aspilleras esto. Tiene una vista de 360 grados, incluso permitía ver la retaguardia, lo cual es bastante interesante. Aquí detalles de lo que es la posición de observación de compañía, vista desde el exterior, en la que se aprovechó en este caso una antigua estructura para ayudar a camuflar el puesto de observación. Y ya aquí desde el interior, pues tenemos la muestra de uno de los más comunes y simples que puedes encontrar a lo largo de toda la línea, que suelen ser pozos de tirador, que en algunos casos, el cual no es este,
pueden ser puestos de fusil ametrallador. Esto ha sido todo sobre las distintas fortificaciones que se pueden encontrar en la línea Pirineos y primero que todo quiero dar un gran detalle, un notable agradecimiento a Jordi Martínez por haber enseñado todos estos búnkers de manera altruista, sin ninguna duda, y que ayudan a incrementar el conocimiento de la línea en sí. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like, suscríbete al canal, apóyalo en redes sociales. Tenemos una serie de perfiles sociales en los cuales se puede hacer esto. Tenemos una cuenta de Instagram con una galería de fotografías que se va incrementando con el tiempo. Una cuenta de Facebook en la que puedes encontrar enlaces a vídeos antiguos para que no te los pierdas. Dejar también comentarios y aportes en el canal que te invito a ver en las distintas listas de reproducción que existen. Y por último, una cuenta de Twitter en la que también puedes interactuar conmigo. Muchas gracias.